Este lomo. Sí. Y bueno, y además está sentado el Tano al lado del lomo, que es nuestro invitado especial de hoy. ¿Cómo estás, Tanu? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes después de haberlo seguido. Además varios programas. lo atendemos bien porque con birra, todo. Sí, la verdad que es un lujo esto. Ya en viernes hasta ahora, espectacular. Así que bueno, el programa de hoy va a ser un rato charlar con el Tano hasta que se vaya y después vemos cómo seguimos y la remamos lomo, ¿no? Y vamos a hacerlo. Vamos a hablar del 9 de julio, de las nevadas, Del locro, del locro, de los de actos escolares. también. Ahí va. Tano, ¿a vos te encargaron hacer un acto escolar alguna vez? Uf, un montón de veces. Sí, sí, ¿Y sí, cómo es te muy- manejas con las es muy fechas patrias? Sí, es complejo. Es muy común que en la escuela... Porque el Tano es docente. Claro, Claro. soy docente en secundaria, entonces es muy común que en las escuelas te digan, bueno, le tocó al departamento de sociales hacer el acto Claro. por el Día de la Bandera, ¿no? O el Día del Maestro. O a veces directamente la editora te dice, che, nadie quiere hacer el acto, no me haces la segunda. También pasa eso. Y sí. Entonces me ha tocado hacer el Día del Maestro, que es Sarmiento. Claro. Así que ahí, imagínense, tener que hacer un acto a favor Medio de un Sarmiento. garrón. Es una complicación. Así que Además no podés no hacerlo. lo tenés que hacer, entonces hablas de otra cosa. Claro. O sea, la solución Fingís es- demencia un poco. Claro, bueno, a ver de qué podemos hablar de la educación. Claro. Entonces elegís un tema. Entonces, bueno, reivindicás la escuela pública. Porque y además ahí la corrección educación, la política del acto docencia. escolar es muy rígida, es tremendo. Claro, entonces en vez de hablar de mal de Sarmiento y de la burguesía que fundó el Estado argentino, bueno, no, hablamos bien de la educación pública. Claro. Así De que los maestros. siempre hay una manera de rebuscarse en un acto escolar para que las cosas salgan bien. Sí, sí, sí. Muy importante eso. Bueno, 24 de marzo hemos hecho un montón Claro, de bueno, actos. ese es más, sale más. Sí, sí, 16 de septiembre no es exacto, pero siempre hay alguna fecha, el 16 de septiembre, 8 lápices. 9 de julio, la El más difícil, independencia. el más siempre- difícil debe ser el de la bandera. El Día de la Bandera, reivindicar la independencia del país. Ah, claro. Contra Acá el que buscás- colonialismo. Claro, sí, que buscas un país realmente soberano. El 2 de octubre también es un poco más fácil por ahí. Ese es un clásico. Ese y ahí por ahora ya una está. vez terminé tocando la guitarra. O sea, en la secundaria 11 los chicos querían hacer no sé, querían hacer algo nuevo, creativo, viste que siempre está de moda que la educación tiene que ser creativa, entretenida, como más un circo que otra cosa. Entonces, para que sea creativo y entretenido, toquemos la guitarra. Fue la sugerencia de alguien en la escuela. Entonces salió, cantaron la canción de León Gieco, 20 siglos igual. Sí. Así que 5 siglos igual. 5 siglos igual. Vamos camino a los 20, pero todavía no llegamos. Y estuvimos ensayando 2 semanas, 3 semanas en el aula y los chicos todos cantando. La canción no la conocían, una canción que ya Y para no. los pibes tiene, No. es del siglo pasado, tiene como 20 siglos. Y estuvimos ensayando bastante y la tocamos. Sí, yo toqué la guitarra y todo el curso, me tocó el curso, entonces los chicos la cantaron. Claro. Salió bárbaro. Ah, Debe mirá. haber sido el mejor porque fue el más creativo. Y además involucrar a los pibes a que hagan algo. Claro que siempre los Eso pibes... suma. Eso suma, sí, y le da como lo que se dice, se vuelve significativo al aprendizaje, ¿no? Esos son los conceptos pedagógicos que se usan. Claro, porque tampoco hay lugar siempre para todos en la obra, qué sé yo. Claro, en general es un discurso, ¿no? El acto. En primaria no, en primaria siempre los chicos participan de los actos escolares, hay un baile, alguna cuestión. En secundaria los pibes se paran y miran, así. Claro. Y están contentos en el fondo porque no tuvieron clase, pero en la superficie están aburridos. Claro. Entonces, viste, como una No se están situación- divirtiendo, pero prefieren estar ahí que en el aula. Siempre es mejor otra cosa distinta, inclusive amenaza de bomba, Sí. aunque pueda ser verdad. Corte de luz. Claro, que estar en el aula, ¿no? Eso ya lo sabemos todos fuimos estudiantes. Sabemos que ese tipo de cosas, se cortó la Y luz, claro. se cortó el agua, paro de transporte, que ahora hoy es nuevo, hoy paro toda de una transporte. novedad. Aunque vivas al lado de la escuela, ya sentís que No tenés tenés justificada chance de la ir, falta. sí. No, justo me he ido a mí a la casa de mi tía que vive En Quilmes. claro. Y como es inchequeable, imagínate, hoy no fue ya nadie está. a la escuela. O sea, nadie. O sea, No. excepto en primaria que te llevan. Ahí es distinto Claro. ya. Y además los padres ahora están algunos medio hinchabola. Sí, pero ante el paro de transporte, todo Sí. el mundo tiene alguna razón y bueno,
Así que eso fue, se sintió mucho hoy. Y imagínense que siempre el paro de transporte era como que nadie le cree. La UTA anunció un paro de transporte y decir, termina de arreglar. Veníamos de 3 o 4 que a las 12 de la noche... Claro, porque la conducción sindical, que es burocrática, termina arreglando por 2 chimangos el salario y entonces la estiran hasta última hora y nadie se la cree, ¿no? Claro, Como... que además siempre la típica era fin de largo o se vienen las vacaciones, la UTA va a decir que hace paro, te asustás un rato, pero sabés que arregla Claro, y viajás tranquilo. aparecen todos los memes durante el día de la UTA amagando. Hoy aparecieron los memes nuevos, que era te invito a mi primer paro de la UTA. Claro. El viernes desde las 0 horas trae tu pasaje y tu gaseosa y te aparecían las tarjetitas de cumpleaños. ¿Cuánto hacía que no había paro de transporte? No, yo ni me acuerdo, pero me parece que hubo alguno por ganancia. Alguno perdido hubo por ahí. En la época... No, en la época... Fines de Cristina o Macri, capaz. Cuando hubo esos paros de Moyano por ganancia. Claro. Pero no recuerdo, porque yo me preguntaban, recién justo preguntaban periodistas cuál fue el acatamiento al paro. Nah, yo fue decía, re no hay grande. acatamiento al paro. Los docentes no hicimos paro hoy. Claro. Pero te preguntaban un poco así y decían, no. Fue muy generalizado la inasistencia. Me preguntaban eso, la inasistencia a las escuelas, ¿no? Y hoy parecía un sábado de la Ciudad de La Plata. Sí, no andaba Se notaba nadie. mucho, excepto en las escuelas privadas que se notaba que había movimiento. Ahí la escuela esa que está ahí en 444, al mediodía era un día normal. Ah, mirá. Claro. Se notaba distinto ahí. Además ahí viste que es autos y autos y autos y autos. O sea, los padres que llegan mucho en auto a los pibes. Tal cual, porque es primaria. Claro. Pero en la escuela pública, por los distintos grupos de que uno está en las escuelas, todo, el clima fue de que no hubo clases. Inclusive algunos docentes fueron, que estaban cerca o que tienen auto y fueron a la escuela y había un estudiante. Claro. Así fue un poco el clima en secundaria, ¿no? Primaria tiene otra dinámica. Así que sí, hoy fue toda una novedad. Pero bueno, refleja también el clima de la situación social donde los salarios están muy atrasados y las patronales cada vez están más duras. Claro. Entonces, aunque el gobierno les regala la plata a las patronales no querían liquidar los sueldos con Sí. el aumento que había sido pactado. Ni siquiera han ido a firmar las paritarias algunos empresarios. De hecho, el gobierno salió a decir, nosotros ya le giramos la plata. Claro. Que no tal sé cual. si será verdad o no, pero... No. Como diciendo, pero el desastre que son, que lo dicen, como diciendo, ya les dimos la Sí, guita y no hacen sí, nada para sí, sí. No, garantizar. es una estafa. Y después el compañero Sergio, ahora le dicen Sergio, El presidente. sí. Ella es Sergio presidente. Tomás. se puso la gorra del Che Guevara y habló contra los empresarios. Sí. De golpe uno se levantó y dijo, ¿qué le pasó? Le dio un rayo transformador Claro. en izquierdista. Pero estatizó el transporte, ponete. No, Ah, le arregló algo con el subsidio. más, Sí, los Ah. criticó, pero algo arregló y levantó el paro, claro. ¿no? Pero en el fondo del discurso, si uno lo lee bien, criticó los subsidios. ¿Y saben qué viene detrás de quitar los subsidios? Aumento de tarifa. Claro. Claro. No es que te quito el subsidio y el boleto queda igual. Y- No, en el fondo está el pedido del Fondo Monetario Internacional que dice quitemos los subsidios a los empresarios para liberar las tarifas. Entonces Claro. tenés el discursito progresista y combativo contra los empresarios, pero atrás estaba todo eso que vienen cocinando. Pero bueno, garpa mucho electoralmente para que su base, que no sabe si votarlo, está recontra caliente con la candidatura de Massa, este tipo de gestos así discursivos lo van transformando de Massa en el compañero Sergio. Claro. Pues además, bueno, hoy decíamos con Ref. Yo me estoy perdiendo la música de fondo sin esto, ¿no? Sí. Sí, hay una musiquita. Yo lo veo como en otro clima, a ver. Nos ves moviendo la cabeza. Claro, ahí está. ¿Te gusta? Está buena. Hay música ahora. No, si viste el spot que sacó Bullrich. El del orden. El del orden que y aparece todo lo que el quiere 18 terminar. de diciembre. Que Sí, es que sí, hay sí. que ir por todo o es nada, dice. Claro, sí, un Dice, spot no nos quedemos a medio camino. de barricada. como nos pasó. Sí. Sí, sacado. Debe Solo recordar- que del lado incorrecto de la barricada. Debe pero bueno. sentirse recordando sus épocas en la década del 70 cuando estaba en Montonero, ¿no? Sí. Por ahí lo hizo nostálgica. Le están pegando mucho los K con eso a Bullrich. Y porque hay una lógica electoral, que ahí la decía el otro día Jorge Asís, que es que el peronismo le hace campaña a Massa y a Bullrich.
tiene 2 candidatos. Porque en las encuestas, si llega Bullrich, y sería más fácil que un votante, digamos, radical, autopercibido, no de derecha, Sí, de centro, de digámosle. centro, ¿no? Acá en La Plata es bastante común. Vote a la Massa y no a Bullrich. Claro. Claro. En cambio, Larreta, En cambio, Larreta, hay un sector que se autopercibe progresista, pero es gorila, lo votaría más a Larreta que a Massa, ¿no? Claro. Ese sector existe. y también además, me parece, como para decir que Bullrich es montonera, violenta y dejar pegado incluso a los montoneros, también subirse medio a una cosa más de derecha. en Eso es general, subirse, ¿no? Como al clima derechista Sí, más sí, generalizado, sí, 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 capaz. sí. No, pero el spot es terrible, es un spot que anuncia la guerra de clases. Claro. Es Decía re Warren político. Buffett, Sí. ¿no? Sí. O sea, muestra toda la dirigencia sindical, muestra el kirchnerismo, muestra las luchas contra la reforma previsional de Macri de diciembre del 17, dirigentes docentes sindicales, todo como diciendo, esto es lo que se termina. Y dice, se va a definir, Es en la, fascista el se va a spot. definir en la calle, dice. Sí, sí, sí. No Sí, en el es- consenso. Es fascista, más dice orden y toda la fuerza va a terminar diciendo las fuerzas de combate, que así se llamaban las fuerzas de combate de Mussolini, Claro. ¿no? De ahí viene el fascismo, las de fachi de combatimento. Era un discurso fascista, Sí, tomado literalmente del fascismo italiano. está recontra radicalizada. Está bastante radicalizada, evidentemente contenta por este desplome mediático de Milei, que pasó de querer vender órganos a vender candidatura. Entonces dice, con esto cosecho y me agarro todo ese voto facho que anda dando vuelta. Claro. Bueno, si se pueden vender niños y niñas, ¿cómo no se van a vender candidaturas? Por O sea, eso. Es De hecho, prácticamente casi- una Casi nimiedad. como si en el PJ y el macrismo eso no se hiciera, además. No, claro. Además, ¿no? Digo, Bullrich. Lo que pasa es que en el Es- PJ y en el macrismo tienen años de tradición y de cancha de hacer eso, ¿no? Está como No- Y legitimada. está asumido que es así. Y está, claro. No es asumido. contra la casta. Ellos, sí, nosotros Es rosqueamos. parte de la política, Claro. según la entienden ellos. Claro, sí, porque imagínense, negocio y política dentro del capitalismo está mixturado, están plegados como algo natural, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién puede ser candidato en las listas? Y si no tenés atrás algún sector del empresariado que ponga plata para la campaña, Claro. no podés ser parte de una lista. ¿Quién va a ocupar los primeros 5 o 6 puestos de diputados, sino gente que pueda tener plata para poder bancar esa campaña? Además, vos viste la cantidad de guita que lo que se está filtrando de lo que pedía Milei, que está hablando de $30.000, $50.000. Eso no es nada. Para mí eso se filtró el vuelto de Bueno, lo que debe está estar bien, vendiéndolo. ponele que es el vuelto. Ponele que es el vuelto. Imagínate entonces qué intereses representa si alguien puede poner $50.000 para una candidatura. Claro, pero se equivocó Milei porque evidentemente le pidió a alguien que no tenía tanta plata. Claro. Porque después salen todos a botonearlo. Claro. Tienen poco olfato político o evidentemente los distintos sectores que lo levantaron dijeron, bueno, ya está, se acabó, ya instaló la agenda a la derecha, ya convenció a un sector del electorado que la salida de la crisis es reventando la vida de los trabajadores, Claro. pero listo, ya está, Claro. la agenda está instalada, Claro. no, ya no servís más, dijo el Ahora me centro en empresariado. Bullrich, ponele. Claro. Que es alguien Ya, más seria. ya digamos. gobernó, varias veces gobernó en el 2001 Sí. con la alianza con los radicales, le recortó el 13% a los jubilados, después vino con Macri y fue parte del operativo que asesinó a Santiago Maldonado, y ahora dice que quiere venir y cambiar la Argentina, cuando fue parte de los peores gobiernos que hemos tenido en la Argentina en los últimos 20 años. Y sí. No tiene vergüenza. Si todos los chistes eran no terminaste, no te reeligieron a Macri. Claro, y Con ella lo fue fácil parte que- de dos gobiernos que que no no fue- fueron claro. reelectos. Uno que terminó antes por una rebelión popular y el gobierno de Macri que también en un Terminó sentido... antes, pero no se fue. Claro, pero en un sentido también el gobierno de Macri se fue porque hubo un proceso de movilización social y popular muy grande en la Argentina que dijo basta y después, claro, no lo tiró como una rebelión popular a lo del 2001, pero se expresó electoralmente haciendo que se tenga que ir el gobierno, ¿no? Claro. Pero fue a las dos experiencias del gobierno de Bullrich
terminaron liquidadas por la expresión del voto, de la acción popular y del voto popular, ¿no? Un rechazo al ajuste muy fuerte. Por eso se calcula que, bueno, en un balotaje hay una memoria popular que votaría en contra, ¿no? Ahora, después también está Massa, del otro lado. Ayer me paran en la escuela un compañero que es parte del kirchnerismo y me dice, che, no vayan a votar en blanco. Y yo digo, faltan 3 elecciones y ya está hablando del voto en blanco. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que lo vote a la reta? ¿Qué querías que vote? No voten a la derecha. Ah, pero ¿a cuál de las dos le digo? Claro, ¿quién no es de derecha entre los principales candidatos? Por eso le digo, ¿querés que vote a la reta? Porque Massa que no es la derecha, le digo. No, bueno, digo, hoy en día... Si querés convencer a alguien de que te vote, no podés arrancar tan por atrás de no votes en blanco. Bueno, algo para convencerme de por qué sí votarte a vos. Pero bueno, son las pasos. A lo que iba esto de cómo los que se postulan para gobernar la Argentina en el próximo periodo ya han todos gobernado y han hecho un desastre. Sí. De hecho, Massa hoy tiene la economía hecha pedazos, la gente está para atrás y ahora se candidatea, Bullrich lo mismo, digo. Es un escenario podríamos decir lo siguiente, ¿no? La oferta electoral que da el sistema político es muy igual. Sí. Toda muy parecida. Parece como si estuviéramos en Inglaterra en la década del 80, ¿no? Cuando Margaret Thatcher decía no hay alternativa. Bueno, pues parece que eso se vuelve real cuando ves al peronismo, al macrismo y al radicalismo todos encolumnados en algo bastante parecido, que es seguir bajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y seguir un ajuste económico. Punto. Es como que no hay opciones. Pero ese es el acuerdo. En eso de acuerdo. Pasa que eso, ¿qué produce? Un gran problema a mediano plazo. Que es que deja sin representación política a una enorme porción de la población en Argentina que quiere otra cosa. Claro. Que votó otra cosa en el 2019 cuando votó contra el ajuste de Macri y que ahora esperaba tener alguna representación por lo menos un poco progresista. Esperaban a Aguado, por ejemplo, de ese Aguado de sector que esperaba a Aguado. O a Cristina. O a Cristina, ni Claro, hablar. Pasa que Cristina ya... Bueno, como que hace bastante que dijo no. Pero a lo que voy es que el próximo gobierno que salga de las urnas, que va a ser entre algunos de estos personajes, van a ser sin una fuerte legitimidad electoral, sin legitimidad política real, por más que sea votado. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el próximo periodo cuando cualquiera de los que empieza a gobernar comienza a aplicar el ajuste que todo el empresariado pide y que el empresariado ahora está recontra relajado, por eso la bolsa sube como loca, porque sabe que cualquiera de estos empleados que va a tener en la Casa Rosada van a hacer lo que quieran? Eso te iba a preguntar, porque pasa algo que a primera vista es como paradójico, ¿no? Si vos mirás la elección. Porque la campaña, en términos discursivos, en los términos en los que los principales candidatos debaten, es muy radicalizado, muy fuerte, como por ejemplo el spot de Bullrich hoy, inclusive Larreta, que se supone que es el moderado, poniéndolo a Morales, claro, ¿no? Y sin embargo, esos términos... También sacó spot así de guerra ahora, no tan de guerra, pero bueno, contra la industria del juicio, contra el Sunda. Y vos ves que se dan esos términos tan duros entre gente que dice cosas muy parecidas. Sí, porque todos buscan empatizar con ese clima político que buscan instalar por derecha, pero ese tipo de legitimidad por derecha que existe en la sociedad de hoy, que para mí empezó a emerger con fuerza cuando fue el asesinato de Santiago Maldonado, que yo ahí por primera vez percibí, por ejemplo, en una escuela, sí, que había estudiantes que decían que estaban a favor de que lo hayan matado. O sea, que decían la idiotez esa de que Quesabó. Claro. Y que se armó debate fuertísimo en un curso donde era mayoría a favor de Santiago Maldonado, pero por primera vez ahí advertí que no es solamente algo mediático que viene de la derecha, sino que eso empezaba a permear en un sector de la sociedad. Y que ahí no solamente hablar de algo de derecha que había dejado de tener un costo electoral o político, sino que ahora además eso garpaba. Claro. Bueno, estamos hablando de ya hace varios años de eso, ¿no? Ya Santiago Maldonado fue en el 2017. Sí.
Ya venimos 6 años. 6 años donde eso comenzó a crecer, tomó forma política en personajes como Bullrich y Milei. Entonces en la Argentina hoy existen dos maneras de construir legitimidad política. A ver. Una con un ideario, llamémosle, del progresismo hacia la izquierda, que defiende los derechos sociales, las libertades democráticas. Eso es lo que quedó sin representación que decía hoy. Eso es lo que quedó sin representación. Y después todo lo que acompaña por arriba se construye con la otra legitimidad. Pero, claro, como la legitimidad política de lo progresista, lo popular, lo de izquierda existe, y yo opino que sigue siendo mayoritaria, el candidato Massa, asesorado muy bien electoralmente, hoy agita contra los empresarios. Claro. Porque si no, podría haber dicho el discurso al inverso hoy. Podría haber dicho Contra los sindicatos. Contra el paro. Claro. Y la línea que bajaron, que también la salió a decir alguna ministra, creo que Kelly Olmos, fue a decir que esto era un locao patronal. Sí. Sí. Es que C5N era contradictorio, pues estaba todo el día con eso y después decía, las entrevistas que hacía en la calle eran los trabajadores. ¿En qué afecta el paro? ¿En qué te afecta el paro a vos? Entonces, ¿es paro o es lockout? Claro, no quedaba claro, porque si vos denunciabas que esto era un lockout, te ubicabas contra el empresario, si lo denunciabas como paro, que en realidad fue un paro. Sí, claro, Pero sí, no fue por una- eso nosotros en realidad salimos a defender el paro. No salimos a decir que era un lockout, porque realmente acá fue un paro. Es Los decir, fue una trabajadores acción. decidieron parar. Claro, a través de una representación sindical burocrática, pero al fin y al cabo fue una acción hecha por los trabajadores en contra de los empresarios que no querían pagar. Pero bueno, acá es más raro porque un lockout patronal sería más raro acá, porque uno conoce que en el transporte sería más raro un lockout. Salvo que los empresarios se paran arriba de los colectivos y no dejen salir. Claro. Che, hoy Tano dijiste que... ¿Qué era? No, de la legitimidad. Claro. Que el gobierno que va a asumir ahora va a asumir con poca legitimidad electoral o política. Y hay todo un tema que hay mucho voto en blanco hasta ahora en las provincias, medio voto bronca. Poca participación. Poca también. participación Claro. electoral, pero, o sea, ¿cómo se combina eso? Y también para aprovechar para que diga, en ese sentido también la izquierda si puede agarrar algo de ese voto bronca y cómo. Claro, yo lo que veo es que no se viene expresando un voto en bronca en las provincias. Porque el voto bronca que nosotros conocimos en el 2001 era un voto... en 2001, ¿no? Elecciones octubre de 2001, ¿no? Sí, sí. 20% voto Zamora. en blanco. Voto en blanco. La gente iba a votar caliente y votaba en blanco. Ujú. O a Zamora, que metió un montón de diputados. Es decir, el voto bronca era un voto... La bronca es una acción, es un sentimiento activo. Claro, iba y votaba en blanco. Te lleva a Claro. hacer algo, no quedarte en tu casa. Claro, la desilusión y... Como que medio es más lo desencanto que capaz veo, de ahora en desencanto, realidad, ¿no? Si es solo desilusión y desencanto, pero sin bronca, lleva a lo que vemos ahora en las provincias, que es que vota poca gente. Abstención. Abstención en los pisos más bajos Históricos, sí. desde el regreso de la Del democracia. 83 hasta acá. Igual es un fenómeno internacional, porque Francia también tuvo el piso electoral en las últimas elecciones, en los últimos 40 años. Es decir, hay un proceso en Occidente, dejemos de lado China, otros procesos, pero en Occidente hay un proceso de abstención, producto de que estamos como en un momento histórico en donde hay una desilusión fuerte con las representaciones, con los partidos políticos tradicionales, pero todavía hay un sector de la población que no encuentra una representación nueva. Entonces se retira, produce como un retiro de la vida política. Claro. En eso, la izquierda, ¿no? Nosotros, la izquierda revolucionaria, la izquierda anticapitalista, tenemos una tarea que es plantearle a este sector de la población, a los trabajadores en general, a los jóvenes, a la mayoría de la sociedad, que necesitamos construir una nueva representación. Pero ya no de empresarios, de todos los que hacen negociados con el Estado, de las direcciones sindicales, todas traidoras, que están todas vendidas al Fondo Monetario Internacional con este gobierno, sino una representación nuestra, de los propios trabajadores, que nosotros somos los que tenemos que hacer política, que el trabajador en su lugar de trabajo tiene que hacer política y organizarse, y el estudiante, el vecino en el barrio, y a partir de ahí construir algo nuevo que pueda llegar a gobernar la Argentina, pero cualquier país del mundo, y transformar la sociedad de raíz.
Eso sería lo que nosotros conocemos como construir una sociedad socialista, gobernada por los trabajadores, ¿no? Este es el debate que tenemos como izquierda, la tarea que tenemos como izquierda hoy, no solamente acá en Argentina. Claro. Y en esta contienda electoral vemos que tenemos una pelea concreta por ocupar un lugar ante esa vacancia que deja el giro a la derecha del peronismo, que tiene un sector de su base electoral, de su base política, que tiene muchas ideas con las cuales nosotros tenemos empatía. Compartimos muchísimo con ese sector. Por ejemplo, compartimos que defendemos la educación pública, que defendemos la salud pública, el salario de los trabajadores, los derechos laborales, claro, humanos, las libertades democráticas, que defendemos. Por eso nosotros desde el Nuevo MAS estuvimos movilizándonos cuando el sector fascista trató de asesinar a Cristina Kirchner, al mismo tiempo que somos opositores a Cristina porque vemos que hay un ajuste, pero salimos a la calle junto a miles de trabajadores porque vemos que eso es importante. Compartimos también, por ejemplo, que hay que nacionalizar los recursos naturales y las empresas privatizadas del Estado, con una gestión social, con usuarios, con trabajadores en los órganos de administración, para que no sean los burócratas del Estado burgués, capitalista los que lo administren, sino una gestión social de laburantes. Todo eso lo compartimos. Y vemos que el gobierno de Massa no va a hacer nada de eso. Es un gobierno totalmente conservador, amigo de los empresarios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la tarea de la izquierda hoy está llena de oportunidades políticas, estratégicas, de poner en pie una fuerza política que organiza todo este sector, que es enorme en Argentina. Claro. Nosotros vemos que es enorme. Claro, en eso es donde no hay relación entre todas representaciones más a derecha por arriba, claro, y toda una sociedad muy politizada tal cual. Sí, es muy politizada. O sea, cuando fue Macri Totalmente. que intentó avanzar, todo ese sector estaba en la calle. Eso, claro. Tal cual. Yo iba a decir eso. Eso también aparece como contradictorio. Si vos solamente mirás las campañas, los candidatos, el escenario meramente electoral, todo eso que estás nombrando no está. Está completamente, ahora, sobre todo a partir de la asignación de Massa, que era, si se quiere, el último bastión donde podía llegar a expresarse mínimamente algo de eso. Por ejemplo, cuando estaba la idea, ya sea que la candidata sea Cristina o sea Hugo de Pedro, todo eso está borrado, pero hay que tener cuidado con no dejarse impresionar con el escenario derechista que presenta la campaña electoral y todo lo que no aparece en la campaña electoral de cara a 2024, pensando en el después de las elecciones. Que todo pareciera ser que va a ser un después que va a anunciar grandes conflictos. Lo dice la propia Bullrich en su spot, al fin y al cabo. Claro, porque del lado de los trabajadores, hace 8, 10 años, una década, que se busca mejorar las condiciones de vida. Y independientemente al que vote, en el fondo todo el mundo vota con eso en la cabeza. Claro. Aunque después votes a Bullrich, el que la vota también piensa que... No piensa, voy a votar para que me bajen el salario. Para que revienten a los sindicatos. No, en el fondo todo el mundo vota para mejorar. Pasa que después vota con ideas que uno puede pensar que no la mejoran. Pero todo el mundo vota con eso. Entonces la expectativa de la población, de las mayorías sociales, es de mejoramiento. Entonces, ahí tenés una expectativa. Y después tenés la expectativa del empresariado, que en su cabeza está resolver los problemas económicos reduciendo los gastos del Estado y bajando el salario de los trabajadores. Claro. Entonces dicen, la única manera que tenemos de resolver el problema de la inflación para evitar una hiper es licuando el valor del peso mucho más, secando el mercado de pesos, es decir, sacándonos la guita a todos nosotros que somos los que tenemos pesos. Eso es enfriar la economía. O sea que mañana cobremos todos 200% menos que lo que cobramos hoy. Claro. En términos de valor real. Sí, sí, que tu plata alcanza para la mitad. Claro, entonces, bueno, enfriar todo. Y sí, eso hace que la inflación desaparezca. Eso es medio menemista. Sí, hacer algo así. Desaparece la inflación y junto con ella nosotros. Claro, entonces vos tenés dos expectativas, una de la clase trabajadora y otra de la clase empresaria, que en algún momento van a colisionar. Porque vos no podés vivir en una perpetua crisis crónica, ¿no? Medio redundante, pero es así. Como una crisis crónica sin resolver.
Eso en algún momento tiene un punto donde las fuerzas sociales se encuentran, se chocan y resuelven una nueva relación de fuerzas que decantará en una nueva situación económica y política del país. Eso en la Argentina está pendiente. Está pendiente hace muchos años. Entonces, bueno, veremos. Macri trató de resolver eso a favor de los empresarios y avanzó un poco y se encontró con la Argentina que hablábamos hoy, la Argentina de abajo, la Argentina que defiende los derechos sociales, los derechos políticos de las grandes mayorías, y él habla de las 40 toneladas de piedra, ¿no? Que son el símbolo de esa relación de fuerza favorable, de fondo que existe a los trabajadores, que es hija del 2001. Claro. Por eso el 2001 sigue existiendo hoy. En cada cosa que vemos en la realidad está tenida por esa realidad de fondo que fue la rebelión popular. Ese es otro aspecto muy significativo de la situación política de la elección. Se habla muchísimo del 2001. Se habla muchísimo del 2001. En los medios, los candidatos, en la calle, en los lugares de trabajo. Todo el mundo está rememorando eso como diciendo o se viene, o esto es peor, o distintas lecturas. Pero es algo que está ahí todavía. De hecho, salió una serie ahora. Claro. ¿No? ¿Y? O sea, porque el 2001 fue un acontecimiento que marcó, parió una Argentina nueva. No una Argentina nueva de fondo, porque el capitalismo sigue estando, pero sí una Argentina política nueva, porque tiñó, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, el 2001 fue la rebelión de los sectores más postergados de la sociedad, de los trabajadores más pobres, de los sectores medios, que le dijeron a la clase dominante de Argentina: hay un límite, vos no podés hacer lo que quieras. Eso tuvo un efecto en el plano estatal, y el personal político que encarnó eso fue el kirchnerismo, que dijo: bueno, para gobernar la Argentina, que no se prenda fuego y no haya una revolución directamente, hay que darle ciertos beneficios populares a la gente. Claro. ¿No? Bueno, entonces ese esquema, esa situación que engendró el 2001, la burguesía nunca la pudo resolver. Nunca la pudo resolver. Eso es lo que está de fondo en cada cosa. Yo voy a poner un ejemplo. Hace años, en la calle 60, 11 y 12, Sí. había un árbol muy grande, creo que era un roble, muy grande, que ¿En la Rambla? en la Rambla, que cuando quisieron achicar la Rambla, que se achicó, la municipalidad quiso tirar abajo el árbol. No sé si alguien se acordará, un vecino de ahí que esté escuchando. Salió todos los vecinos del barrio a impedir eso. Y finalmente la Rambla esa quedó desfigurada. Es una Rambla que va derecho y gira para cuidar el árbol. Sí. Ah, mira. Es una anomalía completa. Creo que es la única Rambla en la Ciudad de La Plata que quedó doblada, más grande, en un cachito, porque era imposible tirar abajo el árbol, porque era un símbolo del barrio. Claro. Bueno, esa respuesta popular en algo tan chico como lo que estoy contando, ese árbol, expresaba esas relaciones de fuerza que fueron engendradas por el argentinazo. Es decir, que la población sienta que a través de su acción tiene poder para decidir lo que sucede en la sociedad. Eso es el 2001. Claro. Y eso en la Argentina existe. Esa conciencia, ese saber, producto de esa acción que hizo el movimiento de masas en Argentina, y que se expresa en cualquier cosita. Cuando se cae un techo en una escuela, hay una sentada. Y en cuando cualquier manifestación social. Los cortes de luz. Claro. Un corte de luz, un corte de calle. Tal cual. Tal cual. Entonces, eso es lo que quiere destruir la burocracia sindical, los capitalistas, los empresarios, los partidos políticos tradicionales. Eso es lo que quieren liquidar a Argentina. Pero bueno, la población sigue estando muy fuerte, a pesar de que hoy vemos que no estamos en un momento de álgida lucha de clases, pero que empezamos a ver que empieza a cambiar, porque lo de Jujuy es un llamado de atención. Ojo, que estamos acá, dicen los trabajadores en Jujuy, las comunidades originarias. ¿Nos quieren venir a sacar el litio? Te cortamos toda la ruta de la provincia.
porque me van a destruir el agua y me van a liquidar a la población. Digo, eso es lo que está de fondo, y esas relaciones de fuerzas, ese poder que está ahí latente entre la población trabajadora, entre las mayorías sociales, eso es lo que defendemos nosotros. Claro. Che, Tano, y hay que decir lo del 2001, por ahí, ¿vos ya militabas o estabas en algún espacio, algo así? Justo fue en esa coyuntura que pues muchos entran a la vida militancia política con eso. Claro, yo entré a la Facultad de Humanidades a estudiar filosofía en el año 2001, ¿no? Terminé el colegio Claro, justo. en el 2000. Claro. Entré a la facultad y ese año, ya mi último año de secundario, empezó a haber movilizaciones contra López Murphy y todo, pero ya en el 2001 explotó todo. Claro. ¿Y qué era el debate por ahí más ideológico en lo que es la vanguardia, los activistas y eso, y en relación por ahí ahora? Claro. Que capaz era más el autonomismo y ahora, bueno, toda la campaña es anticapitalista. Tal cual. Sí, lo que decís vos. En esa época estaba de moda a nivel teórico, a nivel internacional, en la izquierda, Toni Negri, que era un italiano que había sido comunista en la década del 70 y ahora reivindicaba una idea no de tomar el poder y hacer una revolución social y transformarla, terminar con el capitalismo y construir una sociedad socialista. La idea clásica del marxismo. Clásica, que es la que nosotros suscribimos hasta al día de hoy, ¿no? Sino que planteaba que había que construir como un poder separado de la sociedad, autónomo, ¿no? Como un contrapoder, hablaba de él, y a partir de ese camino paralelo al de la sociedad, ir construyendo otra sociedad, lo que se llamaba autonomismo. Yo entré a militar en esa época al AULE, una agrupación estudiantil que hoy es peronista y que en esa época era de la izquierda independiente, se llamaba la izquierda independiente, que tenía esta ideología, Claro. ¿no? Que era en los sectores de la militancia universitaria estaba muy en boga esto. Acá en la Argentina los sectores que más que tenían su revista era el colectivo Situaciones. Y bueno, era la posmodernidad filosófica en el terreno de la vanguardia política de izquierda, ¿no? Ese terreno, porque en el fondo era la resignación a la lucha por el poder. Claro. Lo que había ahí. Veníamos de los 80 y los 90, o sea, de una época muy reaccionaria políticamente. En un sentido era progresivo hasta cierto punto, de venir de la década del 90 que no había nada. Claro. El fin de la historia, ponele. Claro, pero era hijo de la derrota esa ideología. Es que era como la otra cara del fin de la historia también. Absolutamente, era la versión progresista del posmodernismo neoliberal, en el fondo. La posmodernidad es una ideología reaccionaria, ¿no? Y esto era la ala izquierda de eso. Claro. Porque era progresista porque decía, bueno, sí, hay que hacer otra sociedad, pero no planteaba la toma del poder. O sea, le regalaba el poder a la clase dominante. Bueno, hoy en día ya nadie piensa así. Creo que no, por lo menos acá no. Porque hubo toda una En experiencia. algunos otros países sí, esto sigue estando... ahora, por ejemplo, vuelve a estar de moda esta ideología mezclada con ecologismo. Por ejemplo, en Japón. Mirá. Cosa rara. Pero hoy en día todo ese sector autonomista sacó una conclusión correcta y una incorrecta. Una correcta que era que sí, había que tener el poder del Estado para hacer un cambio. Claro. No, porque si no, fuera del poder todo es ilusión, decía Claro. Lenin. Esa parte la agarraron. Problema que confundieron y creyeron que era el poder del Estado capitalista y no construir un poder distinto de la clase trabajadora para transformar la sociedad. Entonces, en lugar de hacerse marxista revolucionario, como toda una parte nos pasamos después durante los años, se hicieron peronistas. Claro. Y hoy están en las listas de masa. O sea, defienden que hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una vergüenza. Así como les digo. Una deriva. Y, viste, Una yo debacle, veo una gente de debacle. esa época que se decía anarquista Claro. en fotos con Tolosa Paz. Claro. No, claro. Que es la que habla contra los piqueteros. Me estoy hablando de alguien acá ahora. No solo habla contra los piqueteros, ajusta. Claro, a los y se a los decían movimientos anarquistas. sociales. Es una vergüenza. O sea, no, una cosa de loco. Pero bueno, esa experiencia política marcó a toda una generación.
y nutrió las organizaciones estudiantiles, sindicales, los movimientos sociales, ¿no? Fue muy importante. Ah, bueno, Tano, pero te estás olvidando que está la candidatura de Grabois también. Que no recuerdo a Grabois en esa época, acá sí, a la verdad. No sé qué estaba haciendo. No. Monaguillo, capaz. Puede Porque ser. estaba en el seminario. Puede ser, sí. La verdad que no sé. Y bienvenido que se haya sumado a la lucha popular después. Eso es algo importante. Pero bueno, hoy es una colectora de masa, directamente. Y sus militantes son parte de la lista acá en La Plata de ALAC. Claro. Que fue el menemista durante toda la década del 90. De hecho, comparten la boleta, es toda igual, excepto el presidente, digamos. Claro. Sí, no es la boleta cortita, ponele que va Entonces solo vos, ni siquiera. fijémonos una cosa. El Frente de Todos, Unión por la Patria, tiene dos candidatos que tienen que son representantes de dos poderes internacionales. Massa del FMI y Grabois del Vaticano. Es increíble. O sea, a eso llegó el peronismo en la Argentina. Son sedes locales de dos poderes, uno milenario, que está en contra de las mujeres, de que consideran que la mujer tiene que ser explotada, oprimida, sometida, como es la Iglesia Católica. Grabois ya dijo públicamente está en contra del derecho al aborto. Y el otro, Massa, que es salió en todos los, ¿se acuerdan? En los archivos desclasificados de Wikileaks, Sí. que iba a las reuniones con la En la embajada embajada, yanqui sí. a botonear todo lo que hacía el gobierno argentino. Sí. O sea, es Sí, hizo una su cosa- carrera en base a eso. O sea, de nacional y popular no quedó nada en el peronismo. ¿No? Sí por abajo, por eso volvemos a esto de por arriba se procesa un giro a la derecha enorme en el peronismo, pero por abajo hay un reservorio de ideas, de militancia y de participación que van en un sentido completamente distinto. Che, no sé, ¿querés que hagamos las preguntas que fueron mandando a Instagram? A ver. Va, no sé, algo más. No, si querés antes las preguntas, tenemos mensaje en el chat también. Ah, dale. Aprovechá para tomar birra, Tano. Claro, Venía a tomar un mojate los fondo labios. blanco por favor. viene. Bueno, mucha gente escribiendo, muy atenta obviamente, Tano, a lo que estás contando. Francel, como siempre, dice buenas noches acá presente. El Toto 22, ¿te acordás del Toto 22, no? Sí, fue alumno del Tano. Qué grande, Tano. Toto 22, ¿quién era? Julián. El Toto 22 es Julián, con un alter ego. Bueno, le mandamos un saludo acá al compañero Julián. La vieja amenaza de bomba, nada le gana, dice Julián. Marty dice, capital era tierra de nadie y bocinazos en algunas esquinas. Estos son mensajes viejos de cuando arrancamos a charlar. Ah, ¿de qué? ¿Ahora bocina? No, está hablando ¿Quién del paro ganó? del micro. Ah, pensé que había ganado Gimnasia. no Flor dice buenas noches. No, está Lu perdiendo todavía. Zavala, que estuvo acá el viernes pasado, hablándonos del mes del orgullo, dice, qué capo el Tano. creo. Ah, la escuché a Lucía, le mandamos un abrazo. Le ahí, mandamos un la abrazo escuché, estuvo grande. muy linda la intervención. Dice, qué capo el Tano, vótenlo que les va a conseguir laburo a todos, como hizo conmigo ayer. Es verdad. Mirá, encima... Completo. laburo. Eso es un candidato, ¿viste? Y viste, la gente te Eso pide es trabajo, peronismo, así eso que es peronismo. es lo que hay que hacer. Así que Dar estuvimos trabajo. ahí. Sí, no, el lugar Gobernar creo el- que no fue el mejor que le di. El Toto Le dice, conseguí una escuela que después me entero que está intervenida, así que No, pobre. un garrón. el Toto dice, pasar de vender órganos a vender candidaturas es un giro a ultra izquierda, dice. Claro. Es cierto. A Mankai, que le mandamos un saludo y que se recupere pronto, dice, hola, me reporto desde el más allá. Ojalá algún día puedan juntar las 7 esferas del dragón y revivirme. Aguante el Pobre. Thanos Simonetti. Gracias. Germán también, un lujo Tano. Marty, ojalá gane el Tano. Sí. Creo que voy a ganar. Bueno, bien. Merly dice, el Tano da trabajo, vótenlo. Sí. Bueno, Vamos a prometer cualquier cosa. promete Total, cualquier cosa y total. total. Dicen cada ¿Viste? cosa. Además, que en esta sería lo campaña menos grave. nadie promete nada. Así que el que No. promete, por lo menos, El que más promete palo. tiene buenas intenciones, por lo menos. Promete palo, represión. Claro. O sea, eso se promete ahora. Antes te prometían. Salariazo y revolución Claro, productiva. Tal cual. Así se Esa ganaban estaba las, buena. las campañas antes. Esa estaba buena. Estaba buena. O Macri muy a la defensiva diciendo no vas a perder nada de lo que tenés. O sea, la promesa era todo va a estar más o menos igual. Estaban igual. Sí. Solo que sin corrupción. Y porque pobreza La cero. baja de lejos todo expectativas. eso. Claro. Nada que ver con ahora. Claro. No, y como en principio de la década 90, ¿no? Imagínense, salariazo y la revolución productiva. Escuchar eso hoy. No. Pues vino todo lo contrario. Claro, Massa, de hecho, toda su campaña es con otros vas a estar peor. Es hasta medio tóxico
¿Es eso lo que dicen por abajo? ¿Dicen eso? Che, Claro. Por ejemplo, esto, Sí. hablando de propuestas, preguntan cambios a realizar desde el municipio para mejorar las condiciones de la educación pública. Hay un montón. Es básicamente lo que me dedico todos los días, que es, además de trabajar, a la lucha docente, a la lucha en defensa de la educación pública. En primer lugar hay una cuestión, que es que como que se dice, el municipio solamente tiene que estar para las tareas chiquitas de las escuelas, para el mantenimiento, pero podría hacer un montón de cosas más. O sea, si por ejemplo, el principal sector económico de la ciudad de La Plata son los grupos inmobiliarios, las grandes constructoras, ¿no? Que, como todos sabemos, ha habido un boom inmobiliario en los últimos 15 años impresionante, se han llenado de plata, y tranquilamente el municipio, y eso es lo que nosotros consideramos, debería poner una tasa municipal, que es un impuesto, y eso constituir un fondo económico que sirva para tres cosas. Para un plan de vivienda para toda la periferia. Recordemos que hay 200.000 personas en La Plata que no viven en casas, que viven en asentamientos. Claro, 200.000, un montón. vivimos 800.000 en La Plata. Sí, es un porcentaje enorme. Enorme, ¿eh? Bueno, plan de viviendas con y toda la esa cantidad plata. de departamento vacío que hay encima Un en quinto. el centro. Escuchen esa relación. Un quinto de casas en La Plata no vive nadie. No sé, eso se re Y hay nota un en quinto. el centro encima. Y un cuarto, un quinto más o menos, de personas que no tienen casa. Fíjense, Claro. en realidad, si distribuyéramos las casas con las personas que no tienen casa, no haría falta construir vivienda. O sea, hay un problema de distribución. Ni siquiera habría que hacerlo, pero supongamos, colocamos ese impuesto, esa tasa municipal para construcción de vivienda. En segundo lugar, para construir hospitales y salitas de primera atención en todos los barrios periféricos. Y en tercer lugar, construcción de escuelas y arreglo de las escuelas. Porque hoy en día las escuelas de la periferia están hechas pedazos. Realmente hechas pedazos. La del centro está mal, pero la de la periferia está peor. Sí. Bueno, hoy hubo un corte calle en Gonet, una escuela que ponían baños dignos, Claro. elemental. O sea, no puede- lo baños básico dignos, de lo está la básico. nota, la leí recién. De lo básico. Entonces, si vos... El tema acá es dónde sacás la plata para hacer los problemas, para solucionar los problemas que tenemos la gente, los trabajadores. Entonces, si acá hay grandes grupos económicos, como las constructoras inmobiliarias, que amasan fortunas en La Plata, a fortunas amasan. Bueno, ahí hay que meter un impuesto fuerte, permanente el impuesto, para solucionar los problemas que tenemos en los barrios. Como el problema de la salud, de la educación y el problema de la vivienda. Acá- Eso significa tomar medidas anticapitalistas a favor de los trabajadores. Acá en el centro está cada vez más lleno de edificios building, esas torres ultra chetas Claro, todo por acá. y una escuela que está viendo baños dignos. Tal cual. Claro, Ese es el muy contraste. O el tema de los country, los barrios privados. Mucho country, barrio privado y asentamientos. Claro. Y es una dinámica que es una dinámica nacional, no es solamente de la Ciudad de La Plata. El problema de la Ciudad de La Plata, al tener una tasa de desocupación más alta en general que el promedio de la provincia, junto con Mar del Plata, hace que los trabajadores, haya muchos sectores de trabajadores muy pobres. Claro. Entonces vos con el bono inmobiliario, ¿qué es lo que hizo? Aumentó el precio de la propiedad del Claro, del terreno, del terreno. metro cuadrado. ponele. Claro, porque si vos haces una casa, tiene un valor, pero si haces 20 casas en ese mismo terreno con un edificio, sube su valor. Entonces, todo se encareció a niveles que hizo que la gente no tenga plata para pagar el alquiler. Hoy, cuando te Claro, viene la cuota de alquileres. renovación del alquiler, te querés matar. Sí, no. Nadie renueva. 104% sale de renovación este mes para el alquiler. Claro. No, y arrancar un contrato nuevo también, o sea, lo que te piden Para entrar. para entrar, claro. Te mata. Entonces, lo racional, desde el punto de vista económico, es que un alquiler para una familia no supere el 20% del ingreso de la familia. Y hoy está configurando alrededor de entre un 40 y un 50%. Por eso se habla tanto de los alquileres. Sí, claro. Porque se duplicó Nunca fue tan alto claro, se duplicó el porcentaje que afecta al salario medio. Che, otra dice, opinión sincera y sin filtro de Delap. Una porquería completa.
un robo, pero hay que sacárselo ya a Pagano, creo que es el empresario. Y también, o sea, tiene que haber una gestión. EDELAP debería ser administrado por los propios laburantes de EDELAP y por también laburantes de hospitales, de la universidad, de las escuelas, ¿no? Porque somos los que sabemos dónde están los problemas básicamente. Y también en la gestión esa debería haber vecinos representantes de los barrios. Claro. Claro. Porque Porque- tenga un sentido social. Claro, entonces La vos discusión. imagínate, una vez por año se reúne un consorcio donde van representantes de todos los barrios. Y viene uno y dice, che, acá no hay luz, acá hay un problema. Entonces agrega el plan del año. Y después conformás una gestión de unos bienes más reducidos donde hay un docente, un estatal, ¿se entiende? Un ingeniero de la universidad, 2, 3 trabajadores del app. Ese tipo de gestión es la que queremos nosotros. No, un empresario que es un ladrón, que el Estado le da un subsidio, se lleva toda la plata y no pone un peso en inversión. Claro, como vimos en... Por eso, cuando hablamos de una Transporte, gestión social de trabajadores, nos referimos a eso. Ese es el esquema. Cuando hablamos de que deben gobernar los trabajadores. Claro, no es una consigna vacía así en el aire. No, es la digamos. única solución posible para que esto funcione bien. Claro. Es más, hasta lo decís así y parece hasta... Lógico. sí. Porque es racional. Porque, Hasta lo más lógico que habría que hacer. claro, porque es como vivir en una casa de uno y uno privatizar quién administra el pago de la luz de la casa. ¿Quién es el que mejor que puede administrarlo? Vos que vivís en la casa. Bueno, ¿quién es el mejor que administre la electricidad de una ciudad? Los que viven en la ciudad. Claro. Es racional. O sea, nuestra propuesta socialista es la propuesta más racional para un sistema social. Por eso la planteamos. ¿Racional en qué sentido? De que la propia sociedad se gobierna a sí misma, no que la gobierne un pequeño grupo reducido. Claro. ¿Quién mejor sabe dónde arreglar una escuela que los docentes y los estudiantes de una escuela? Y claro. Entonces, Nadie. O un burócrata del ministerio va a saber claro. que está en una oficina encerrado 5 días a la semana. O alguien que vive en un country. Claro, no pisa un hospital. Lógico. Por Sí. ejemplo, para mí, todo funcionario debería mandar a sus hijos a la escuela pública, por ley. Entonces, si vos no querés mandar a tus hijos a una escuela pública, no seas representante político del Estado. Claro. Listo. Debería ser por ley. A la escuela pública, Al hospital público. al hospital público. Eso limpiaría de oportunistas y de gente rica que solamente le importa gobernar a los ricos los puestos públicos del Estado. Claro. ¿Por qué nadie hace esa ley? Y porque nos gobiernan los Están ricos. gobernando, claro. Claro. Entonces tendrían que mandar a sus hijos, que los mandan a las escuelas ricas, los tendrían que mandar a la escuela pública, donde van los hijos de los trabajadores. Caen en la escuela pública, dijo. Claro. Otra dice, ¿qué pensás del submarino que fue al Titanic y de esa gente? La verdad que es una tragedia. Es lo único digno de esa experiencia es que el propio dueño millonario era el que la comandaba. No mandó a otro a hacer su trabajo. Entonces uno dice, bueno, un aventurero, ¿no? Yo no me meto ahí ni loco. Como un capitán. Sí, realmente. Eh, Era como una lata de sardinas, finita. Sí, Iba, horrible. iba la gente así alargada. Sí. no tenía ni ventana. Por No, una ni camarita nada más, veían. No sé, si querías ir al baño, ¿cómo hacías? No, ahí. Una Todo- locura. Claro. Andás con pañal, amigo. No Había sé. una cortina, dicen. No, yo ni loco me mando Ese ahí fue el adentro. menor de sus problemas. Digo. Pero bueno, un aventurero en ese sentido, bueno, una cosa aplaudible. Después preguntan también, ¿por qué votarte a vos y no a las otras organizaciones de izquierda? Por todo lo que hemos charlado, o sea, el resto de la izquierda le importan hoy más los cargos electorales. Por eso se negaron a ir a una interna. Yo no sé si realmente si se negaron porque tendrían miedo al debate, a la participación del resto de la izquierda, o por un cálculo mezquino de que, bueno, como el resto, ojalá que nos pasen las pasos, me llevo todos los votos de nuevo más. Pero vos, fijémonos qué locura que el Frente de Izquierda, porque estamos hablando del Frente de Izquierda, que se negó a que podamos ir a una interna todos juntos. Yo creo que la izquierda no nos podemos dar el lujo de restar fuerza. ¿Quién vemos con fuerza hoy? A los sectores de la derecha, lo venimos hablando, todo el Claro. mundo lo ve. Y yo no quiero que otros compañeros de izquierda dejarlos afuera cuando tengo que constituir
un armado político para mejor representar a los trabajadores. Claro. Ojalá pudiéramos estar todos juntos, que venga Zamora, que no ha querido integrar listas, que venga el sector de Ramal, que se sumen más sectores de la izquierda. Entonces, para nosotros renovar a la izquierda es renovarla para que haya una vocación no sectaria. Claro. No sectaria, que pueda poner en pie la unidad. Y también una izquierda que no se quede en la casa tuiteando como hizo el Frente de Izquierda cuando hubo atentados contra la libertad democrática, como el intento de asesinato de Cristina. A mí me dio vergüenza. Yo llamo a la reflexión a los militantes de esos partidos que se quedaron en la casa en ese momento. Es una locura. No, y además lo reivindican, no es que... Reivindican hacer política por Twitter. A mí me da vergüenza. O sea, Eso, repudiaron el la era atentado posmoderna. por Twitter. Claro. Pero no fueron a la calle. No fueron a la porque calle. Había 200.000 trabajadores en las calles. Ellos dicen que eso era ir a apoyar políticamente a Cristina Kirchner. Bueno, evidentemente, humildemente lo digo, no leyeron ni un artículo, ni un libro de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, donde enseñan claramente que el marxismo defiende en la calle, en la lucha, las libertades democráticas, que son un derecho fundamental que hemos conquistado la clase trabajadora para poder hacer nuestro proceso de organización y de lucha por nuestros derechos sociales. Si eso no lo aprendieron, a estudiar, macho, a estudiar, porque así no se hace nada. Si no estudiaste eso, sos un ignorante, loco, no sos de izquierda. Entonces ahí hay un problema porque la izquierda debería ser más seria, y eso así no corresponde. Claro. Además no tiende un diálogo con ese sector sin representación, etcétera, veníamos diciendo. ¿Cómo le va a decir, che, hacete de izquierda si después cuando te da vuelta no está? Esto es muy difícil. Y después, una más queda. Si podés relacionar la venta de órganos con la filosofía. Complicado, ¿no? Evidentemente, no, la filosofía sirve para hablar de cualquier cosa, ¿no? Sirve para vender órganos. Por ejemplo. ¿No? Evidentemente. No, la venta de órganos me parece que es una locura. Me parece que mercantilizar las partes del cuerpo humano me parece una aberración completa, ¿no? Solo una mente podrida podría decir que hay que vender órganos. Nada, plantearlo así. Y Sí. después había dicho los bebés también. A tu hijo, ¿no? También, no, es la mentalidad de un esclavista. De un empresario esclavista. Claro, sí. Es llevar la mercantilización a niveles que el capitalismo, ni siquiera el propio capitalismo todavía no Claro. alcanzó, digamos. Sí, es una locura. Un ultracapitalismo que se toca con el esclavismo ya, porque comprar y vender personas es lo mismo. Sí, no, cosa despreciable que ha hecho que Milei caiga en mucha imagen en muchos sectores, porque bueno, que nos gobierne alguien que considera que hay que vender órganos. Nada, es que cuando empezaba a hablar se le iban algunos votos a Milei. Claro, tal cual. Bueno, no sé, creo que hasta acá va a ser un punto. Vamos a hacer una pausa si escuchamos música. A la vuelta hay Mundialito de Spot, que vuelve ahora la competencia oficial, ya después del repechaje. Y después todo tema 9 de julio, fechas patria y salpicón. Así que eso. Nos vemos después de la pausa. Y bueno, y gracias Tano, obviamente. No, gracias Tano. a ustedes por la invitación. Y a los que están acá en el chat y eso saludan. Un saludo para todos.